No diría que Dios no existe, pero diría que es algo muy diferente de lo que la religión describe. Diría que Dios es más una conciencia colectiva, como Carl Jung describió, y que todos estamos conectados a esa entidad. Incluso Jesús, en quien creo que caminó sobre la tierra y fue un ser humano increíble, nos dijo que Dios está dentro de ti y tú eres parte de Dios. Muchos han creído en una divinidad personal, un ser supremo que creó el universo y controla sus destinos. Sin embargo, otros han sugerido que Dios es algo más complejo y abstracto, un concepto que no se puede reducir a una figura personal. En este sentido, el psicólogo suizo Carl Jung se acercó a la idea de que Dios es una conciencia colectiva, un todo que une a todos los seres humanos. Para Jung, la conciencia colectiva es un conjunto de pensamientos, sentimientos y experiencias comunes que están presentes en la mente de todas las personas. Es como un río subterráneo que fluye a través de nosotros, conectándonos unos a otros y con el universo. En este sentido, Dios no sería una entidad individual, sino más bien una corriente que fluye a través de nosotros y nos une. Esta idea se basa en la teoría del inconsciente colectivo, que sugiere que hay ciertos arquetipos y patrones de pensamiento y comportamiento que están presentes en la mente humana, independientemente de la cultura o el lugar donde se encuentre una persona. Estos patrones son parte de la herencia genética y cultural de la humanidad, y son compartidos por todos los seres humanos. Según Jung, la conciencia colectiva es lo que permite que las personas tengan experiencias similares y compartan ciertos valores y creencias. Es lo que nos hace sentirnos conectados con los demás, lo que nos permite sentir empatía y compasión hacia los seres humanos que nos rodean. En este sentido, la conciencia colectiva es lo que nos une a todos en nuestra humanidad común. La idea de la conciencia colectiva también se puede relacionar con la noción de conexión cósmica o unidad. Según esta idea, todos los seres vivos están conectados entre sí y con el universo, formando una red energética global. Esta conexión puede manifestarse a través de fenómenos como la telepatía o la precognición, aunque no necesariamente se pueda explicar racionalmente. La idea de Dios como conciencia colectiva tiene implicaciones profundas en nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Si Dios no es una entidad personal, sino más bien un campo energético que fluye a través de nosotros, entonces nuestra relación con Él no es una relación vertical entre un ser humano y una autoridad superior. En su lugar, es una relación horizontal entre nosotros mismos y con el universo. Hola, bienvenidos a más uno de nuestros programas. Hoy exploraremos la conciencia y veremos cómo ella, después de una experiencia extraordinaria de casi muerte, en la mayoría de los casos, deja lo que se ha dado por llamar de puertas abiertas a todo tipo de fenómenos, que acompañan a la persona por el resto de su vida. Todo esto relatado en un revelador término de alguien que vivió esto en primera persona. ¿Qué experiencia extraordinaria cambió tu vida? Déjalo en los comentarios. La idea de Dios como conciencia colectiva nos invita a romper nuestros sesgos de la comprensión de la religión y la espiritualidad. Si Dios no es un ser personal, sino más bien un campo energético que nos une, entonces nuestra búsqueda de significado y propósito en la vida no tiene por qué ser necesariamente individualista ni centrada en una autoridad externa. En su lugar, podemos buscar significado y propósito en nuestra conexión con los demás y con el universo. Somos parte de esa entidad y esa entidad es parte de nosotros. Lo que Jesús nunca dijo fue que Él era el único Hijo de Dios. De hecho, dijo que todos somos hijos de Dios, todos somos parte de esa entidad. Si quieres llamarla Dios, universo colectivo, elige tu palabra. Si todos somos parte de ella, entonces todos somos iguales, no hay una persona por encima de la otra. Todos estamos conectados a esa entidad energética y todos somos creadores del universo colectivamente. Esto tiene más sentido para mí que un solo poder superior tomando decisiones en nombre de todos. Si fuera así,
podríamos eliminar muchas de las cosas terribles que están sucediendo. La razón por la que no lo hacemos es porque somos una conciencia colectiva y algunas personas son malas y son parte de esa conciencia colectiva. Esto continuará hasta que más personas sean buenas, menos sean malas, y el equilibrio, el punto de inflexión, comience a inclinarse hacia el otro lado. En un testimonio que desafía las fronteras de la realidad, Rey Catania relata una experiencia que transformó su vida. Lo interesante en mi testimonio, comienza diciendo Catania, es que en el momento en que toqué el suelo, supe que había caído, pero no sentí ningún dolor. Mientras avanzaba hacia la luz, Catania confiesa que se sentía aprensivo. Sin embargo, al final de la luz, había un ser que le infundía una sensación de paz. No puedo decir quién era, si era hombre o mujer, admite, pero el ser dijo, está todo bien, Rey. Puedes entrar en la luz. Está todo bien, punto. Este encuentro, según Catania, no solo fue una revelación espiritual sino también una experiencia que redefinió su comprensión de la vida y la muerte. No diría que Dios no existe, concluye, pero diría que es algo muy diferente de lo que la religión describe. A seguir los dejo con las palabras de Catania. Mi nombre es Rey Catania, y debo confesar que mi infancia no fue particularmente feliz. Estuvo marcada por el trauma y las peleas en casa, de las cuales siempre quise escapar. La experiencia que cambió mi vida ocurrió cuando tenía 20 años y aún vivía con mis padres. Aquellos que son muy religiosos, cuando tienen una experiencia cercana a la muerte, generalmente lo ven de la manera en que les enseñaron, lo que supuestamente es esto y lo que supuestamente es aquello según la religión. Y escucha, pueden tener razón, pero lo que veo a partir de la combinación de la ciencia y la experiencia cercana a la muerte es una perspectiva diferente. Yo busco cosas fuera de lo común. Entré en el más allá siendo ateo y regresé como alguien que cree. Y estoy aquí para decirte que la experiencia de casi muerte es muy real. No diría que Dios no existe, pero diría que es algo muy diferente de lo que la religión describe. Una noche, mientras el mundo dormía, mi habitación en el segundo piso se convirtió en el escenario de un evento extraordinario. Justo debajo, en la cocina, una estufa de gas emitía un veneno invisible que ascendía lentamente hasta mi habitación, envolviendo todo en su camino. Dormía profundamente, inconsciente del peligro que se deslizaba por el aire. Respiraba aquel gas mientras la noche avanzaba, cada inhalación llenando mis pulmones con la insidiosa amenaza. Al despertar, sentí mi cuerpo atrapado en una prisión invisible. Mis piernas pesadas como el plomo, mi cabeza inmóvil contra la almohada. El aire parecía espesarse a mi alrededor, y en mi tercer intento de levantarme, comprendí que estaba al borde de la muerte. La certeza de mi situación me golpeó con una claridad desgarradora. Sabía que debía escapar, pero no entendía el porqué de mi estado. Reuniendo todas mis fuerzas, logré arrastrarme hasta el borde de la cama y con un último esfuerzo desesperado, caí de cara al suelo. El impacto fue brutal, pero también liberador. Sentí como una energía etérea me envolvía, como si el velo entre este mundo y el otro se rasgara. En ese momento, mi visión se nubló, y una luz intensa, cálida y envolvente, me rodeó. No era la luz descrita en las escrituras, sino una presencia serena y amorosa que me susurraba al oído, recordándome que estaba conectado a algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. En el momento en que toqué el suelo, supe que había caído, pero no sentí ningún dolor. Lo encontré extraño, pero la razón era porque mi cuerpo estaba muerto y yo ya no estaba dentro de él. De repente, estaba flotando sobre él, en un rincón neutro de la habitación, mirando mi cuerpo sin vida. Esto no me asustó de inmediato. De hecho, no me asustó en absoluto. Parecía eufórico, como un alivio increíble. Los colores eran más vivos, todo lo que veía era más vibrante y vivo, incluso al mirar mi cuerpo muerto. Había una luz que venía desde el rincón de la habitación, una luz blanca enorme en forma de cono, como un foco, que brillaba solo sobre mí,
no sobre mi cuerpo muerto. A medida que avanzaba hacia la luz, me sentía aprensivo, pero había un ser al final de la luz. No puedo decir quién era, si era hombre o mujer, pero el ser dijo: «Está todo bien, Rey. Puedes entrar en la luz. Está todo bien». Me sentí cómodo y seguí avanzando hacia la luz. Cuanto más avanzaba, más aumentaba la euforia, los sentimientos. Me gustaría encontrar una palabra que pudiera resumirlo, pero eufórico es la mejor palabra que puedo pensar. Era el sentimiento más increíble que había experimentado en toda mi vida. Obviamente, quería seguir hacia el otro lado, pero en ese momento, cuando miraba mi cuerpo, mi padre entró corriendo en la habitación y me encontró. Me recogió, angustiado y llorando, y me abrazó, gritando para que los paramédicos vinieran. Mi padre y yo no teníamos una relación excelente, para decirlo suavemente. De hecho, ni siquiera recuerdo cuántas veces me abrazó, tal vez menos de 5, y una de ellas fue cuando estaba muerto. Entonces, quería esa relación con mi padre, quería que fuera así. Pensé que si volvía, podría tener esa relación. Le pregunté al ser si podía volver, negociando para regresar, diciendo que no quería dejar a mi padre así. Lo siguiente que recuerdo es haberme despertado. Estaba de vuelta en mi cuerpo, ya no estaba en esa habitación. Estaba en el suelo de la sala de estar y los paramédicos estaban trabajando en mí sin parar. Estaban hablando entre ellos, diciendo que necesitaban una camilla, que tenían que llevarme al hospital de inmediato. Yo les decía que me sentía genial, que nunca me había sentido mejor, que no se preocuparan por mí. Pero ellos decían que no estaba bien, que yo no lo percibía, pero que no estaba bien y necesitaba ir al hospital. Entonces les conté sobre la luz, la voz y lo increíble que fue, y empezaron a mirarme como si estuviera loco. En aquel estado, experimenté una paz que nunca había conocido. Vi mi vida desde una perspectiva diferente, comprendiendo que todos los momentos, buenos y malos, estaban entrelazados en un tejido de experiencias compartidas. Sentí la conciencia colectiva de la que hablaba Jung, un campo energético que fluía a través de mí, uniendo a todos los seres humanos en una danza cósmica. Finalmente, cuando regresé a mi cuerpo, supe que algo había cambiado profundamente dentro de mí. No era el mismo Rey que se había acostado la noche anterior. Había conocido una verdad que no podía ser ignorada. Dios existía, pero no era el ser autoritario que muchos describen. Era una fuerza viva, vibrante, que nos conecta a todos en un vasto entramado de amor y comprensión. Desde ese día, he dedicado mi vida a compartir esta visión, ayudando a otros a ver que más allá de nuestra percepción limitada, existe una realidad donde todos estamos entrelazados, parte de una misma conciencia que nos guía y nos sostiene. Entré en el más allá siendo ateo y regresé como alguien que cree. Y estoy aquí para decirte que la experiencia de casi muerte es muy real. Seguí viviendo mi vida de manera muy autodestructiva porque a los 20 años no le temía a la muerte. Me puse en situaciones muy peligrosas donde podría haber muerto. Rey Catania, un hombre cuya vida ha sido un torbellino de experiencias extremas, se encuentra ahora compartiendo relatos que desafían la comprensión común. Su pasado está marcado por un oscuro capítulo de crimen y violencia, donde el peligro y la ilegalidad eran compañeros constantes. Sin embargo, una serie de experiencias sobrenaturales, particularmente una experiencia de casi muerte, transformaron radicalmente su perspectiva de la existencia y lo llevaron a reconsiderar el verdadero significado de la vida y la muerte. Catania no solo ofrece un vistazo a su vida en el crimen, sino que también relata con detalle sus experiencias con lo sobrenatural. Después de sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte. Trabajaba con criminales en un entorno donde la gente se disparaba unas a otras. Recuerdo una vez cuando me escondía debajo del mostrador de un lugar y el ser me decía cómo salir, diciendo puerta lateral, puerta lateral, puerta lateral. Yo le dije que no podía salir por la puerta lateral porque los tiradores me verían. Él seguía diciendo puerta lateral, puerta lateral, puerta lateral. Entonces pensé, ¿qué tengo que perder? Así que fui hacia la puerta lateral.
Logré salir y luego llegué a otro pasillo largo que tuve que recorrer y salir por otra puerta lateral que me llevó hasta mi coche. Nunca antes había estacionado en ese lugar, excepto ese día. No sé qué me hizo en ese lado del edificio. Normalmente habría estacionado completamente al otro lado y probablemente no habría escapado. Fue muy extraño que haya estacionado allí, pero lo que fue realmente extraño es que ese ser me guió fuera de la situación. Esto sucede con frecuencia a lo largo de mi vida. No es solo una ocasión. Recuerdo otra situación cuando era más joven. Estaba nadando en el océano y fui arrastrado mar adentro por la corriente. Estaba muy lejos y estaba intentando nadar de vuelta, pero no podía. Intentaba nadar y la corriente seguía empujándome de vuelta. El salvavidas no me veía. Estaba mirando hacia otro lado. Intentaba llamar la atención de cualquiera porque pensaba que me iba a ahogar. De hecho, sabía que me iba a ahogar. Nadie me miraba, todos ya estaban fuera del agua, y entonces el ser dijo: cálmate, nada de costado y tómate el tiempo que necesites para llegar a la costa. Y eso es lo que hice. Nunca habría pensado en hacer eso nuevamente. Era muy joven, nadé en un ángulo y llegué a la costa. Tomó mucho tiempo, pero estaba muy tranquilo. Cuando entras en pánico es cuando mueres, porque entras en pánico y no sabes qué hacer. Estaba muy relajado. Él me dejó muy tranquilo y simplemente me dijo qué hacer. Y lo hice y llegué a la costa. Fue entonces cuando tuve que empezar a aceptar el hecho de que hay algo más, que exactamente aún no sé, hasta llegar al punto de creerlo. Pero sé que hay más en la vida después de la muerte. Según Eurípides, la vida humana es como una pieza teatral, donde cada persona tiene un papel que jugar, un destino que cumplir y una función que desempeñar. Nuestros pensamientos, sentimientos y acciones son como las líneas que nos tocan en el guión, y nuestra existencia es como una representación teatral que se desarrolla según el plan divino. En este sentido, las personas no son libres para elegir lo que hacen, sino que están predeterminados por el papel que han sido asignados, simplemente somos parte de la historia que ya está escrita. Sin embargo, Eurípides no se refiere a la fatalidad absoluta. Según él, aunque no podemos cambiar el guión, podemos cambiar cómo interpretamos nuestro papel. Podemos elegir cómo reaccionar ante las situaciones, cómo enfrentar los desafíos y cómo vivir nuestra vida de manera más plena y auténtica. Él fue preguntado sobre por qué existe maldad en el mundo si todos vienen de un lugar de amor, y él explicó así: imagina que el sol es Dios o el colectivo universal, ese amor del cual todos venimos, y el sol se asegura de que todo en la tierra siga viviendo, enviando energía para que se transforme en cosas vivas y mantenga las cosas vivas. Sin embargo, cuando esa energía entra en otro ser, lo que ese ser elige hacer con esa energía no es culpa del sol. Si el sol es lo que me hace vivir, pero yo hago algo negativo con la energía que recibí, no es culpa del sol, es mi culpa, porque todos somos creadores, todos somos parte de la creación de este universo, todos somos uno con Dios, todos somos uno con el colectivo. Entonces, somos individuos en el sentido de que aceptamos esa energía, el todo crea quiénes somos y qué somos, pero entonces lo que hacemos con eso está completamente en nuestras manos.